cabía, hermanos. Había entonces en Jope una discípula. ¿Cómo le nombra la escritura, hermanos? Una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron del Señor. ¿Y cómo no iban a creer, hermanos, sin una resurrección en este precioso pasaje? Vamos a orar en esta hora, preparar nuestros corazones. Si tienen que hacer el último viaje al baño, hermanos, vaya rápidamente mientras se canta un himno. Si tienen que contestar un texto, hermanos, ver su teléfono, háganlo, hermanos, y después oculten, hermanos, guárdenlo. Vamos a presentarnos delante del Señor para escuchar su palabra. Padre, en esta hora, Señor, te brindamos toda gloria y todo honor, Señor. Venimos a este lugar con la intención de cantarte y glorificarte, Señor. Fruto de nuestros labios te presentamos. Gracias te damos, Señor, porque tenemos este privilegio de abrir la Escritura sin ningún problema, Señor, sin ningún impedimento. No hay ninguna ley que nos prohíba públicamente, Señor, reunirnos, y por esto te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Ahora corresponde a nosotros, Señor, poner atención al mensaje de tu palabra. Quita, Dios mío, todo pensamiento negativo, todo dardo del enemigo que venga a nuestra mente, Señor. Toda distracción, Señor, de la vida diaria, mi Dios. Queremos en esta hora, Señor, prestar atención al mensaje de tu palabra, y que ésta produzca fruto en nuestra vida espiritual, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, mi Dios, que tu nombre es precioso. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Ocupen sus lugares, hermanos, por un instante, mientras escuchamos un himno para la Biblia del Señor, y así entramos al mensaje de la palabra. Así es el Señor.
Bienvenidos a nuestros hermanos. Amén. ¿Qué le decimos al grupo de alabanza? Dios les bendiga. Que el Señor nos bendiga grandemente. Que el Señor nos siga dando más de ese talento, hermanos, que solamente el Señor sabe dar. Hay muchos músicos en el mundo, hermanos, grandes artistas que saben tocar muy bien un instrumento, hermanos, pero hay muchos músicos en el mundo, hermanos, grandes artistas que saben tocar muy bien un instrumento, hermanos, pero no son adoradores. Si algo le oramos al Señor, que esta juventud, esta nueva generación, hermanos, tenga un corazón presto, hermanos, para juntamente con la iglesia adorar al Señor y que la alabanza suba y el poder de Dios descienda sobre su iglesia, hermanos. Así es que, hermanos, vamos a escuchar palabra del Señor. Presten toda su atención, hermanos. Todos hablamos español aquí, hermanos. Amén. Todos. Gloria al Señor. La multitud, con manos temblorosas y ojos anegados en lágrimas, sostenía entre sus manos aquellas túnicas y vestidos que con tanto esmero había confeccionado Tabita. Cada puntada, cada costura hablaba de su ternura hacia los semejantes. Sus prendas hablaban de su generosidad, de un amor que se tejía hilo por hilo en cada prenda que ahora abrazaban en su pecho con un dolor inconsolable. Al contemplar aquellos vestidos, sus corazones se quebraban aún más, porque no eran simples telas o ropas comunes, eran testigos silenciosos del amor que Tabita había demostrado sin medida a toda su comunidad. Eran piezas tejidas, marcas tangibles de una vida entregada a un servicio sincero, piezas bañadas en compasión y caridad. Y ahora en su ausencia, estas ropas testificaban de su amor por el necesitado. Ahora Tabita ya no se encontraba tejiendo y repartiendo felicidad a los más necesitados. Ahora reposaba sin vida en una sala, tendida en el silencio, envuelta en la atmósfera de luto y duelo. Y alrededor de ella se reunían las demás viudas, aquellas a quienes había amado y servido y vestido con grande amor. Estas mujeres lloraban desconsoladas, con un corazón partido por la pérdida de su amada Tabita. El eco de su llanto llenaba toda aquella sala, pues no solo lloraban por la muerte de una mujer, sino sentían la pérdida de una hermana entrañable, madre para los afligidos, amiga de los solitarios, consolación de los menesterosos y caritativa entre todos los necesitados, y caritativa entre todos los necesitados que había en aquella región. Tabita, hermanos, había dedicado su vida a dar, a compartir de lo suyo con los menos privilegiados, y de sus posesiones con corazón generoso se desprendía sin egoísmo alguno, sembrando optimismo, hermanos, donde los demás veían escasez, ahí se hacía presente Tabita. Por esta razón, la ausencia de esta hermana de la fe era un dolor muy intenso dentro de la comunidad cristiana. El vacío en la sala era profundo. Todo había terminado y la sierva Tabita había pasado al descanso eterno y todos lloraban su pérdida. Pero entre susurros de consolación se alzó la voz y alguien dijo con un corazón encendido, sugiriendo invitar al apóstol Pedro, quien se encontraba en una ciudad vecina. Así prontamente los hombres fueron enviados y llegaron rogándole a Pedro, diciéndole: no tardes en venir con nosotros. Probablemente llegaron persuadiéndole: ven Pedro, ven con nosotros, acompáñanos a darle un digno sepultura a nuestra hermana. Ore por los que están en luto para que reciban consolación, que su palabra que usted les entregue las anime, les levante el ánimo y lleve un mensaje de esperanza, porque hemos sufrido una pérdida tan trágica y toda la comunidad cristiana está doliéndose porque Tabita ha muerto. Ven a consolarnos con tus palabras. Tabita había entrado en el reposo del sueño más confortable y feliz que se pudiera experimentar. Sin embargo, había una comunidad llorando su pérdida. Y todo aquel que muere, hermanos, en el Señor, es algo precioso, como lo dice el libro de los Salmos, en el Salmo 116, en el verso número 15.
estimada a los ojos del Señor, la muerte de sus hijos. Mientras aquellos lloraban y se lamentaban, Tabita, hermanos, estaba en los brazos del Señor, como gran estima delante del Señor. Su muerte, porque había peleado la buena batalla y había luchado hasta el final, y eran testigos aquellas viudas de su vida inspiradora, hermanos, para todos aquellos que sirven a Cristo. Sin embargo, aquellos estaban desconsolados. Y cuando leemos cuidadosamente, hermanos, este capítulo, nos damos de cuenta en el verso número 36 que la Escritura señala e identifica a esta Tabita de una manera clara intencionalmente con una palabra griega, hermanos, que es la palabra femenina, hermanos, para describir a un discípulo. La llama, hermanos, a Tabita la llama como discípula. A ninguna otra mujer de la Escritura se le llamó discípula. María, la madre de Jesús, no se le llama discípula. Tampoco a Isabel, la madre de Juan Bautista, ni a María Magdalena, o a Salomé, o a Marta, o a la samaritana, a la profetisa que cargó al Señor, a Lidia, a todas aquellas mujeres. A Priscila tampoco se le llama discípula. A ninguna de las mujeres que recibieron un milagro del Señor, o que pudieron y tuvieron el privilegio de seguirle, a ninguna se les llamó como discípula. Todas ellas fueron seguidoras del Maestro o siervas del Maestro. Sin embargo, sorprendentemente, a Tabita es la única a la cual se le describe como discípula dentro del Nuevo Testamento. Tabita, hermanos, no se identifica como una simple creyente, como una simpatizante, como una seguidora o una cristiana. Se usa la palabra que se describe su participación en la vida y la misión de la iglesia: discípula del Señor. Y en las Escrituras el título de discípulos es uno de los más honorables, de los más prestigiados y privilegiados en toda la Escritura. Es uno de los discípulos de mayor honor, reservado a los más comprometidos, aquellos que quieren servir al Señor de todo corazón. No importa si llueve, si truena, ellos quieren ser discípulos del Señor, pase lo que pase y venga lo que venga. Y esto lo podemos ver en Tabita, que fue llamada discípula del Señor. No discípula de los apóstoles, discípula del Señor de la gloria. Porque esta palabra, hermanos, no es superficial, hermanos. No es un título superficial. Es un título que era una identidad para esta mujer. Discípula significaba ser aprendiz, imitadora ferviente, seguidora resuelta, alguien que no solamente escuchaba las enseñanzas del Maestro, sino que las vivía firmemente con una determinación de reflejar el carácter del Señor a través de su vida. Como discípula, esta mujer se distinguió como una seguidora profundamente leal y ferviente del Señor ante todo el discipulado. Su entrega era absoluta, su vida consagrada, que superaba, hermanos, todas las expectativas de todos los discípulos del discipulado y todas las mujeres contemporáneas a la vida de nuestra vida. Las necesidades de los demás, hermanos, no solamente tocaban su corazón, sino que también le empezaban a actuar. No decía, ay, pobrecito de aquel. No, decía, voy a agarrar una tela, voy a agarrar una aguja, voy a tejer y voy a entregarle lo que el Señor me ha dado. No esperaba ser invitada a trabajar. Su espíritu ya estaba en movimiento ferviente cada vez que tenía la oportunidad. No esperaba la invitación, esperaba la oportunidad para poder ser discípula del Señor. Su vida era una respuesta pronta al dolor y sensible al vacío de aquel que tenía carencia. Servía con tal pasión y entrega que todos sabían que aquello no provenía de ella misma, provenía de un fuego que su Salvador había encendido dentro de su interior. Era el sello de la vida de Tabita. Esta mujer fue rescatada, fue salvada no solamente para ser un adorno dentro de la iglesia como una mujer con belleza, sino para servir a los demás. Amén. En su nombre, hermanos, de Tabita no había historial para la pereza. No había indicio de desánimo. Era diligente esta mujer, era fervorosa y veloz en su servicio. Por esta razón, hermanos, su nombre era Tabita. Porque este nombre, hermanos, significa gacela. Yo no sé cuántos estén familiarizados con lo que es una gacela. Amén. El cual hace referencia, hermanos, a un antílope.
que sobrevive en los llanos, sobrevive en los desiertos y lugares peligrosos. Una gacela es conocida por su gracia al moverse, por su delicadeza física y su esbeltez corporal. Una gacela, hermanos, es veloz, capaz de escapar de sus depredadores. Sus saltos son ágiles y altos, son imagen de ligereza y libertad, con sentidos muy desarrollados que son su defensa ante todos los peligros y contratiempos de su vida y de su entorno. La gacela, hermanos, suele moverse en conjunto, mostrando un instinto de compañerismo, un cuidado mutuo, hermanos, y una protección grupal. En la iglesia del Señor, Tabita demostraba su carácter, hermanos, de gacela, porque evocaba la imagen de una mujer noble, de una mujer bella y elegante con su carácter servicial. Gacela, con su gracia al moverse, refleja la nobleza que encamina con amor y servicio entre los más necesitados. Como gacela esbelta y delicada, nos recuerda que la belleza no yace en lo estético o en la apariencia exterior, sino en la generosidad del espíritu bondadoso de una mujer que se entrega en las manos del Señor. Gacela, veloz y audaz, se escapa de los peligros con sabiduría y defiende su hogar con valentía. Gacela, con sus saltos ágiles y altos, vive con libertad para servir con gozo y compartir alegría en medio de la desesperación. Gacela, con sus sentidos agudos, discierne el peligro y se consagra para ser más que victoriosa cuando vienen dadas en contra de su vida. Gacela, que nunca camina nunca sola, reflejando la importancia del compañerismo y la preocupación por los demás. Una gacela, símbolo de gracia y fortaleza, sinónimo de servicio, de entrega y de compasión. Gacela, un modelo de discípulo ejemplar a seguir de toda mujer que se ha entregado a los pies de Cristo. Gacela, hermano, no solamente era un título bonito, era un ejemplo de vida. Y aunque Tabita ya murió, el espíritu que la llenaba no sigue muerto. Dios sigue buscando gacelas en el espíritu que se levanten en la iglesia del Señor a tener gracia y belleza, pero también, hermano, velocidad, determinación y fuerza espiritual para servir al Señor. Las gacelas espirituales no son lentas, no son pesadas, no son distraídas. Estas brincan alto, son livianas, son decididas y siempre alertas para servir al Señor, ligeras con sus palabras, rápidas con sus manos en servir, agudas en discernimiento, listas para ser discípulas de Cristo, así como lo fue Tabita. Una gacela, hermanos, no se queda sentada esperando que alguien la anime, sino que salta con entusiasmo de su banca para cumplir con su propósito. Tabita, como gacela, no servía para ser vista, era vista porque servía constantemente. La iglesia necesita mujeres ágiles en fe, veloces en servicio, sensibles al espíritu y hermosas en carácter, que no se desgasten en quejas, que se hundan en pretextos, que no sean presas fáciles de los depredadores, sino que sean guerreras en el desierto, valerosas en el valle, aguerridas, hermanos, en la pradera, que sean como Tabita, que levanten su hilo y su aguja en la mano espiritual, cosiendo corazones rotos, confeccionando prendas de justicia, bordando con gozo y alegría en sus hogares. Tabita escribió su testimonio en el cielo. Usted también debe escribir corriendo con gracia, corriendo con propósito, corriendo como gacela tras su llamado. Por eso, mi hermana, corra con valentía y fe, corra sin temor, corra con gozo eterno, corra con fidelidad, corra bajo la gracia del Señor, corra con fuerza divina, corra con gracia, corra hacia la meta de su hogar, corra como hija del reino para dejar un legado divino dentro de la iglesia. Aleluya. Tabita era abundante en obras, en caridad a los necesitados. No era una gacela en apariencia, sino una gacela en acción en todo momento. La iglesia necesita gacelas, hermanos. No mujeres que se hagan las víctimas, no mujeres, hermanos, chismosas, no mujeres inconstantes que se estén quejando todo el tiempo. Gacelas que escriban un testimonio para la iglesia, que me digan: qué bueno que no vienes, hermano, porque es bien chismoso y mentira. No, que nos faltó la mano, nos hace falta el trabajo para la obra, nos hace falta dentro de la iglesia. Por eso debemos nosotros. Y en esta
Cabe destacar, hermanos, que las buenas obras de Tabita no le otorgaron la salvación. Las obras de Tabita testificaban y ratificaban la autenticidad de su fe por la cual era salvada. Que por fe somos salvos, por gracia somos salvos, y esto no es, hermanos, por obras. Sus abundantes buenas obras y caridad por los necesitados solamente eran la evidencia de su salvación y su compromiso con el Maestro. Ya que en el caso del Señor, hermanos, cuando anduvo en esta tierra, el Señor, hermanos, no lo hizo para ganar vistas de sus seguidores. Él realizó muchas obras de caridad y realizó muchos milagros, hermanos, y maravillas para confirmar, hermanos, su compromiso como Mesías. Y así como el Maestro de Tabita, que se quería parecer a su Maestro, una persona de fe, una persona que realmente salva. Digo esto, hermanos, una persona de fe y una persona que realmente es salva mostrará verdadera compasión por los necesitados, dolor por los enfermos, pesar por los oprimidos, ternura por los débiles, y sentirá la necesidad de ayudar al más necesitado y al más pobre. Me dijera el proverbista: el que oprime al pobre es vergüenza para su creador, mas el que tiene compasión del pobre honra a su Dios. Y Tabita era una mujer sabia que estaba honrando en todo tiempo a su Maestro, por eso era discípula. El Señor Jesús en su ministerio dio limosna a los necesitados. Después los primeros discípulos bendijeron a los más marginados, y vemos que Tabita, hermanos, adoptó ese corazón. Y fue muy elogiada, hermanos, por alguien que siempre entregaba la caridad. Se quería parecer a su Maestro. Y como dijo Cristo, cuando dé limosna, hermanos, no hagas tocar trompeta delante de ti, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, que cuando hacen algo ya lo quieren publicar. Cuando dé limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu obra sea en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. No se hagan tesoros en la tierra, dijo el Maestro, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones van a saquearles y les van a robar. Si no hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no corrompen, y donde los ladrones no saquean y hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, dijo el Maestro, ahí también, donde esté vuestro tesoro, ahí también va a estar vuestro corazón. Esta mujer, hermanos, si nos ponemos a pensar, hizo muchos tesoros en el cielo, porque su corazón, hermanos, estaba en la obra y la misión de la iglesia. Probablemente su cuenta de banco, hermanos, era mínima en todo lo que invertía en la obra. Sin embargo, en los cielos, hermanos, tenía abundancia de riquezas. Y a simple vista el don de Tabita podría parecer pequeño, casi insignificante para muchos. Si se compara con los dones extraordinarios del Pedro y de los demás consiervos, alguien pudiera ver, hermanos, a una mujer tejiendo como algo común, hermanos, y un tanto insignificante. Pedro, hermanos, podría predicar con autoridad, enseñar con sabiduría, aconsejar bajo de la unción, liderar diversas congregaciones a su capacidad, levantar obras en diferentes regiones y sanar enfermos por el poder de Dios. Pero Tabita, hermano, la sierva silenciosa, se le dio un don y un tesoro espiritual distinto y muy, pero muy modesto. Y aunque sus manos no se levantaban detrás de un púlpito, sus manos tejían esperanza con cada puntada. Aunque su voz no resonaba en las reuniones misioneras, ni aconsejaba a los demás discípulos, ni dictaminaba doctrina en los concilios, su testimonio hablaba más fuerte que muchos y miles de otros. Aunque sus miembros no pisaban tierras lejanas como evangelista y misionera, caminaba, hermanos, hacia los más necesitados con una pieza de tela para cubrir, hermanos, su frío. Aunque su nombre no figuraba en grandes campañas, estaba grabando en los corazones, hermanos, una memoria que siempre les ayudaba. Aunque no predicaba doctrina, su vida era un evangelio vivo en acción, mejor que 1000 escritos, hermanos, en papel y pluma, hermanos. El don que desempeñó dentro del cuerpo de Cristo no era menor, simplemente era un don muy vital para la comunidad de la iglesia. Porque el reino de los cielos, hermanos, no se edifica, hermanos, con intenciones
tengo la intención de. El reino de los cielos no se edifica, hermanos, con ilusiones. Tengo la ilusión que en el futuro no se, hermanos, se edifica con deseos o proyectos en la mente. El reino de los cielos se edifica con acción, mis hermanos, con movimiento, con actos concretos y obras visibles, lo cual, hermanos, da testimonio en esta mujer. Así que, mis hermanos, si alguna vez el enemigo le ha susurrado su oído y le ha dicho que su talento es pequeño o no sirve, hoy el Señor quiere romper, hermanos, con esa mentira. Nadie pasa por desapercibido del Señor. Amén. Ningún talento es mínimo o máximo, porque los talentos no se miden por el tamaño, sino por el efecto que producen en las demás personas. En la congregación solamente existen talentos y dones necesarios y vitales para la edificación de la iglesia. Aquí ninguno es más grande o más pequeño. Aquí se necesitan, hermanos, dones y talentos necesarios y que le den vida y echen a andar a la iglesia, hermanos, tras un propósito. Y en este caso, Pedro predicaba con fuego, pero Tabita, hermanos, cosía con gracia. Pedro oraba por los enfermos y sanaban, pero Tabita, hermanos, los vestía. Pedro hablaba a las multitudes, pero Tabita, hermanos, servía en silencio, hermanos, repartiendo de sus bienes. Sin embargo, los dos discípulos estaban edificando para el mismo reino, los dos estaban glorificando al mismo Señor, los dos estaban demostrando por obras correctas, hermanos, su fe era invisible. Aleluya. Que la fe sin obras es muerte y la muerte. Las obras, hermanos, sin fe, viceversa. Tabita no fue menos ungida por no subirse en un altar. Fue igual de ungida, hermanos, porque tenía un propósito para bendecir la vida de muchas vidas. Sus agujas, hermanos, era su altar. Sus telas era su ministerio. Su compasión era su predicación. Y aún de muerta hasta este momento, su testimonio sigue vigente. Por eso, hermanos, hay que despertar a esta verdad. Todos los dones y talentos, hermanos, son para edificación de la iglesia. Todos. Si Dios le dio voz para cantar, cante con pasión, mis hermanos. Si Dios le dio manos para levantar, edifique con fe. Si Dios le dio sabiduría para enseñar, hágalo con pasión. Si Dios le dio talento para servir, para cuidar, para ayudar, para hospedar, para interceder, para amar a alguien, si Dios le dio discernimiento, mire con pasión. Si tiene pies, hermano, vaya y corra detrás de la verdad. Si tiene brazos, abrace al más necesitado y desconsolado. Si tiene oídos, escuche el gemido de los demás. Su boca úsela para animar, para dar palabras de consuelo. Adelante, mis hermanos, no minimice su don, su talento, porque el Señor valora todo lo que trae. Honra su nombre. Si lo que usted hace, hermanos, trae gloria al Señor, ya la hizo, hermanos. Que dijo el Señor: el que conmigo no recoge, pero si usted está recogiendo, hermano, ya lo hicimos en el Señor. Nunca le llame pequeño, hermanos, a lo que Dios le llama vital dentro de su iglesia, a lo que da vida a la iglesia del Señor. Por ese talento, hermanos, puede vestir al necesitado, puede levantar al caído, puede consolar un alma, puede sostener a un ministerio, puede derribar una muralla del corazón quebrantado, puede traer consuelo y abrir la puerta de salvación para una familia que necesita de Cristo. Así es de que, hermanos, ascender ese talento, avivar la gracia que hay en nosotros, a ejercitar ese don tan precioso que tenemos de parte de Dios. Hay que avivar el fuego de don de Dios que está en nosotros, no dejar que se apague. Tu don no es pequeño, amado hermano, tu don es vital, es importante, es sagrado y poderoso en las manos del Creador. El Señor, hermano, no es como nosotros los hombres. Nosotros aplaudimos lo espectacular. Sin embargo, el Señor, hermanos, aplaude y honra lo esencial y lo vital para su obra dentro de esta tierra. Amén. El hombre, hermanos, exalta esta plataforma, pero el Señor valora, hermanos, el servicio fiel en lo secreto. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. El verdadero discípulo, hermanos, no se define, hermanos, solamente por lo que cree, sino se define, hermanos, por lo que hace. Y un discípulo del Señor, hermanos, es hacedor de obras. Tabita, hermanos, se volvió inolvidable en su comunidad cristiana, levantando, hermanos, una aguja y una tela, porque Tabita, hermanos, deseaba parecerse más y
más, cada día a su maestro. ¿Cómo se llamaba a Tabita, hermanos? Discípula, seguidora de Cristo, alguien que tiene hambre y sed para hacer sus pies. Denle un aplauso al Señor. Cuando llegó Pedro a Jope, habiendo recorrido aproximadamente 11 millas o alrededor de 5 horas de camino, llegó a la sala de la discípula del Señor, ahí donde se encontraba tendida. Y mientras la conmoción estaba en su apogeo, rodeado de vidas condolidas, hermanos, y un corazón desgarrado, y sus rostros marcados por el sufrimiento, en medio de aquel llanto, Pedro tomó una decisión que rompería con la turbación del momento, una acción muy inesperada, algo, hermanos, que en ese momento no se comprendió. Pedro al llegar en aquel momento y al ver a todas las mujeres, les dijo: ¿saben qué? Les pidió salir a todos de aquel lugar, sacó a todos de la sala donde se encontraba el cuerpo de Tabita, porque había llegado el momento de cerrar la cena del dolor para ceder el paso del maestro, para que éste se manifestara en aquella cena tan conmovedora. Lo que estaba por ocurrir, hermanos, requería un ambiente de fe genuina, sin distracción, sin ruido, sin ninguna duda que flotara en el aire, porque Pedro iba a resucitar, hermanos, a la discípula tan amada. Porque para que el Señor obre, hermanos, hay que preparar cuidadosamente el ambiente donde uno necesita y quiere que el Señor se manifieste de una manera preciosa. Y el que tome la iniciativa para hacer lo que Pedro hizo, para orar por alguien, debe de estar conectado a su Señor por medio de una relación muy, pero muy cercana. Y Pedro, hermanos, llegó. Lo podemos entender que llegó, hermanos, ayunado, llorado a ese momento. Y todos los que estaban presentes en esa cena de clamor y de intercesión debían de estar conectados a su Creador de una manera sincera. Y Pedro entendía que ninguna de aquellas mujeres tenía una conexión genuina con el Señor. Así es que su decisión dijo: ¿saben qué? Abandónenme esta sala, sálganse todos y déjenme con la discípula. En este relato, hermanos, era necesario despejar el terreno de la mente humana y todo sentimiento terrenal, para que la gloria divina pudiera manifestarse, hermanos, sin ningún obstáculo. Por eso, hermanos, en ocasiones la gloria del Señor no se manifiesta, porque hay mucha turbación en el aire, hermanos, hay mucha distracción, hay muchas emociones humanas y preocupaciones. No se viene consagrado un servicio, no se viene orado, se viene corriendo con muchas distracciones. Por eso en ocasiones el ambiente espiritual se siente, hermanos, un poco turbio. Y eso sintió este Pedro. ¿Saben qué? No quiero aquí ningún sentimiento, quiero que la gloria del Señor se manifieste. Porque donde hay la mente excesiva, hermanos, puede surgir incredulidad. Y donde hay distracción excesiva, se puede desviar la atención y desenfocar, hermanos, la vista del poder de Dios. Y Dios nos ayude como iglesia, hermanos. Pedro entendió que lo que estaba por manifestarse, hermanos, no podía mezclarse con emociones negativas desmesuradas o sentimientos de luto y de confusión. Así es que, ¿saben qué? Sáquenme a toda esta gente de aquí y déjenme solas con esta mujer. Ahora fíjense, habiendo dicho esto, hermano, me gustaría hablar de un punto y de una semilla, hermanos, que se sembró en esta nación hace unas décadas. Me gustaría hablar de una práctica, hermanos, que le ha causado mucho dolor a la iglesia del Señor y muchos contratiempos. Y lo cual es un contraste, hermanos, a lo que el apóstol Pedro mostró en esta escena. Y préstenme mucha atención, mis hermanos, porque no es algo ofensivo lo que quiero expresar. Simplemente es algo, hermanos, que vengo analizando por algún tiempo, hermanos. Y Dios nos ayude y nos guarde, hermanos, para no caer en el mismo error. Con el éxito de la televisión, hermanos, a principios de los años 50, algunos predicadores comenzaron a usar este medio para predicar. Predicaban en la televisión. Uno de los primeros y más influyentes predicadores fue un varón llamado Oral Roberts, quien comenzó a transmitir, hermanos, sus cruzadas de sanidad al
en 1954. Y lo que comenzó, hermanos, como una simple transmisión regional, alcanzó, hermanos, audiencias nacionales en Estados Unidos, dando inicio a un movimiento denominado, hermanos, como el televangelismo. En los años 70, hermanos, conforme fue pasando el tiempo, este movimiento, hermanos, alcanzó su época de oro, con figuras, hermanos, de aquel entonces, como un varón llamado Pat Robertson, Jimmy Baker, Jimmy Swaggart y un varón llamado Jerry Falwell. Estos predicadores, hermanos, oraban en televisión nacional, proclamando que sus cruzadas eran el epicentro de milagros, de sanidades y de maravillas. En lo personal, hermano, yo alcancé a ver un programa de un predicador que se llamaba Benny Hinn, un hombre que se quitaba el santo y decía: reciben el poder de Dios, o se asopla del poder de Dios. Por el micrófono, hermano, bueno, usted se imaginará. Este movimiento siguió creciendo, hermanos, en popularidad, en economía y en audiencia televisiva, hermanos. Sin embargo, también sufrió, hermanos, y llegó el momento cúspide, porque de Dios nadie se burla. También sufrió crisis, hermanos, por escándalos financieros y escándalos morales de sus protagonistas. Muchos de esos hermanos, de esos televangelistas, cayeron en adulterio, cayeron en avaricia económica, en drogadicción, y muchos se atrevieron a pagarle a actores para fingir milagros y sanidades en un altar. Y lo más lamentable es que todos estos líos, hermanos, que acontecieron, se publicaron, hermanos, nacionalmente y fueron la burla de la sociedad inconversa. El televangelismo, hermanos, causó graves daños a la iglesia y sembró incredulidad en los no creyentes. Porque en primer lugar, el servicio de adoración y honor a Dios se convirtió en un espectáculo televisivo, con luces, con cámaras, con libretos y protagonistas. Las cruzadas experimentaron falta de reverencia espiritual, de enseñanza bíblica y una comunión de santidad. En esa época los altares, entre comillas, fueron convertidos en escenarios con luces cautivantes, con humo, efectos visuales desbordantes y conferencistas, hermanos, motivacionales. Suplantaron un ambiente espiritual por el ambiente de un concierto o una función teatral. Ya no se disfrutaba de una experiencia sagrada con la adoración genuina. El televangelismo se centró en la personalidad del predicador, de su carisma, de su estilo de vivir y su apariencia física. Qué tan elegante se miraba el predicador, cuántos anillos portaban los dedos que reflejaban su economía, hermanos, y su fortaleza económica. En este momento lo que más importaba era cómo se veía el servicio en cámara, el ángulo perfecto para las tomas, el maquillaje que desvaneciera el reflejo de cualquier luz, las fotografías para la publicidad, los efectos y transiciones de la pantalla, la mejor presentación. La prioridad no era la predicación sin filtros, con verdad y poder de Dios que hablara del pecado, sino era producir un programa atractivo para la audiencia americana. La gente se convirtió, hermanos, en seguidores del predicador, de aquel que escuchaban hablar y hacer tantos ademanes, y no se convirtieron en discípulos de Cristo. Y nació una iglesia, entre comillas, basada en el consumo y admiración de celebridades cristianas y no en una comunidad espiritual ni formación cristiana. La predicación del evangelio se convirtió en un espectáculo mediático, donde la estrella principal, hermanos, era el predicador o quienes financiaban aquel teatro, respaldándose con frases como: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, tengo palabra profética, tengo un reino de Dios. Con todas estas frases que recibían, hermanos, por un auricular, como si ellos fueran la élite más privilegiada y iluminada para recibir una descripción privada del Señor. Sin embargo, mi Biblia me dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 20 y 21, para recibir una descripción privada del Señor. Sin embargo, mi Biblia me dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 20 y 21, entiendan primero esto, hablando de la iglesia, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación divina, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén.
Y el Espíritu Santo en su santidad, hermanos, no se presta para espectáculos mediáticos o televisivos. El Espíritu Santo tampoco se presta para lanzar a la fama televisiva o a la fama social a nadie. El Espíritu Santo se presta para predicar en contra del pecado, en contra de la inmundicia. Llama al pecador al arrepentimiento. Llama a todos aquellos que están perdidos a que vengan en la sangre de Cristo para que sean limpiados de toda profunda malicia. Este movimiento, hermanos, creó una generación acostumbrada a consumir el servicio de adoración como un show y como un espectáculo visual, no a vivirlo como una experiencia espiritual con el Señor. Este estilo de cristianismo perdió el sentido santo, hermanos, de un encuentro con Dios, donde el servicio a Dios, hermanos, fue superficial, fue emocionalista y centrado en el protagonista y en el espectador y no en el Evangelio de Cristo. Si no me creen, hermanos, échenle un vistazo a la historia. La adoración dejó de ser una ofrenda espiritual y se convirtió en una experiencia de concepto. Y la iglesia, hermanos, se hizo dependiente de un estímulo sensorial, de los 5 sentidos, pero vacía de conversión, convicción y transformación genuina. Y este estilo de vida trajo la comercialización del evangelio, escándalos financieros, problemas de corrupción, predicación superficial, falta de enfoque bíblico, manipulación emocional y lo más lamentable y doloroso, la desviación del propósito misionero de la iglesia y la desacreditación, hermanos, del cristianismo ante la sociedad. ¿Por qué creen que en los años 80 y 90, hermanos, se convertían multitudes al evangelio? ¿Y por qué creen, hermanos, que cuando salimos a evangelizar nos encontramos con muchos hermanos que han caído de la gracia del Señor? Hermano, le invito a la iglesia, le dicen por ahí de nuestro hermandad, hermano, hace mucho de una parte del Señor. ¿Y por qué cree que en nuestra época es un tanto complicado evangelizar a alguien, hermanos? Por esto que le acabo de mencionar. Por esta razón la iglesia está como está. Que el mismo espíritu que dominaba a los publicanos al pararse en las esquinas de las calles para orar en voz alta y que la gente lo reconociera, es el mismo espíritu que dominó a la iglesia moderna en los 80s y 90s. Y la iglesia en ocasiones se ha convertido en un mundo de farándula, entregando premios, hermanos, en festividades mundanas. Por eso Pedro, al ver toda la conmoción, pudo interpretar ese momento y discernir lo que se estaba moviendo ahí. Y les dijo: sálganse, limpien la sala y limpien el ambiente de todo emocionalismo. Yo no vengo a montar un espectáculo, yo no vengo a desenvolver un show, yo no vengo a generar vistas, yo vengo a hacer la obra de Cristo. Pedro nos sacó a todos aquellos de la sala, no por indiferencia, nos sacó por discernimiento del Espíritu de Dios. Pedro no necesita ningún enfoque de cámara, el mejor ángulo para la foto, un maquillaje profesional, efectos de una audiencia para lucirse. Lo sacó a todo. Pedro solamente necesitaba estar a solas con su Señor. Pedro nos está demostrando que todas las vanidades humanas deben de hacerse a un lado para que lo divino tenga el protagonismo en un servicio del Señor. Por eso es necesario santificar el ambiente donde tenemos la expectativa de que Dios se mueva con poder y gloria. El poder de Dios no se manifiesta en medio del desorden emocional o un ambiente místico y sensacionalista. Dios quiere obrar con majestuosidad y con gloria, pero espera que el ambiente esté consagrado, esté enfocado y apartado para su presencia, que Él sea el protagonista, que Él sea quien traiga la honra, que Él se lleve la alabanza, que Él se lleve el honor sobre todas las cosas. Amén. Un ambiente libre de indiferencias emocionales, un ambiente rodeado de su santidad, es lo que el Señor quiere y desea de la iglesia. Un lugar donde Jesús sea el protagonista, la figura central y el único que reciba toda la alabanza. Pedro no solamente estaba organizando el espacio, estaba santificando el momento, estaba creando un lugar donde la gloria de Dios no tuviera, hermanos, competencia. Dios no debe de competir con nada dentro de la iglesia.
Dios debe de ser soberano, el único, la prioridad de nuestras vidas, la prioridad de nuestros cultos. La alabanza es para Él, la predicación es para glorificarle a Él. Cuando venimos y nos arrodillamos aquí en esta altar, es para glorificar y pedirle que nos ayude para seguir adelante solamente a Él. Amén. Por eso saquen a todos estos emocionalistas. La gloria de Dios se va a manifestar aquí. Y después de sacar, hermanos, a todos de la sala, Pedro se queda a solas. Pero no a solas con Tabita, sino a solas con su Señor, hermanos. Esto demuestra que buscó dependencia total de su Señor. Porque los discípulos del Señor, hermanos, entienden que no portan un don de sanidad todo el tiempo. Esto no es así. No hablan en lenguas perpetuamente cuando ellos quieren. No portan una revelación, hermanos, perpetua. No hacen milagros a la hora que uno quiera. Esto es dependencia del Señor. Todo es dependencia del Señor en la iglesia. Y en los momentos espirituales, esto es dependencia del Señor. Todo es dependencia del Señor en la iglesia. Y en los momentos espirituales, nos podemos ver en Pedro, todo lo que hagamos debe de estar fundamentado y sumergido, hermanos, en oración. Pedro, al estar ahí solo, hermanos, con Tabita, ¿qué fue lo que hizo? Cayó de rodillas. Porque sin oración no hay poder en el ministerio, hermanos. Sin oración nuestro servicio y alabanza carecerá de avivamiento. Sin oración y si no viene un pueblo orado a la casa del Señor, la predicación, hermanos, va a ser ineficaz. Sin oración nuestras reuniones se volverán aburridas, hermanos, y sin inspiración. Y a cada rato vamos a voltear a ver el reloj, hermanos, a ver a qué hora se termina. En ese momento Pedro lo entendió, cayó de rodillas. Y aunque las rodillas de Pedro tocaban el suelo, su oración, hermanos, tocaron los cielos. Porque donde hay rodillas dobladas, hermanos, hay favor de Dios. Donde hay un corazón dispuesto a doblar sus rodillas, ahí se manifiesta el Señor de una manera preciosa. Pedro había tomado la posición más alta que existe ante el Señor. No es en un púlpito, es de rodillas delante del Creador. Esto es lo que más exalta el nombre del Señor. Porque no hay poder sin oración. No hay gloria, hermanos, sin humillación. No hay avivamiento en las familias ni en la iglesia sin doblar nuestras rodillas. No hay transformación sin un clamor genuino. El secreto de los hombres y las mujeres de Dios no están en su talento, ni en su voz, ni en su gracia, ni en su elocuencia, sino en un altar de oración continuamente. Dios no busca que alguien sea apóstol, Dios busca que alguien sea intercesor, Dios no busca exhibicionismo, Dios busca corazones de rodillas. Por eso, hermanos, hay que volver al altar de la oración. Es tiempo de pillarnos, hay que doblar sus rodillas y veremos lo imposible hacerse posible. Si doblamos las rodillas, la familia será diferente. Si doblamos las rodillas, veremos al perdido regresar al camino del Señor. Si doblamos las rodillas, se sentirá la presencia del poder de Dios en nuestras vidas. Hay que buscar a Dios en oración, con pasión, con lágrimas. Iglesia, nunca subestimemos el poder de una rodilla doblada. Si no pasa nada en nuestra vida, es porque no estamos orando suficiente. Si no vemos un cambio en lo nuestro, hay que seguir orando. Ahí comienza la victoria, ahí comienza la unción de Dios, ahí se desata la bendición. Cuando un hombre y una mujer se deciden a doblar las rodillas delante del Señor, ahí comienza y se desprende la bendición de parte del Señor. Aleluya. Amén. Hermano, me siento enfermo, doble rodillas. Hermano, estoy desconsolado, doble rodillas. Hermano, no tengo dinero, doble rodillas, hermano. Hermano, tengo problemas en mi matrimonio, doble rodillas. Tengo problemas con los hijos, doble rodillas. Hermano, no quiero ir a la iglesia, doble rodillas. Hermano, todo el tiempo debemos doblar rodillas. Nos engañamos a nosotros mismos. Hermano, denme un consejo. Ore por mí, orando por los hermanos echados, hermanos, durmiendo durante la noche, y uno orando y uno ora. Ore usted también, mis hermanos, para que el Señor le bendiga, para que el Señor nos saque de ese problema. Aleluya. No hay oración, no hay ningún efecto. El mal lo va a ver, hermanos.
vamos a bendiga. Usted sabe lo que el desenlace de esta cena, hermanos. Desde que pasa, hermanos.